Bueno, mis hermanos, en esta mañana yo le quiero dar gracias al Señor porque Dios cada día nos enseña a través de su palabra y esta es una gran oportunidad mientras estemos en este tiempo de la gracia, donde Él nos ha regalado la salvación, la justificación, aprovechemos todo este tiempo, como Pablo le dice a Timoteo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y una de las formas, ¿verdad?, que como nosotros podemos aprovechar bien el tiempo es escudriñando su palabra, estudiando su palabra. Y por eso me siento privilegiado al estar aquí en este espacio que comparto con ustedes cada domingo. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que tiene como título Mantén una vida de pureza. Mantén una vida de pureza. Y bueno, antes quisiera recordarles que cuando se habla de pureza es necesario hacer referencia a una condición de limpieza o de santidad. Y una vida de pureza es la consecuencia de tener una comunión estrecha con Dios y hacer su voluntad. Una persona pura es una persona que hace la voluntad de Dios y que se somete a sus mandamientos, ¿verdad? Dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 5, en el versículo 22, que Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, mantente puro, mantente puro. Y la pureza quiere decir libre de contaminación. Esta enseñanza nos lleva a nosotros a analizarnos, a meditar en nuestro corazón cómo está nuestra condición delante de Dios, porque estoy seguro que el Señor nos va a edificar una vez más con su palabra, pero también nos va a confrontar. El mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia en relación a la pureza es nuestro Señor Jesucristo. La palabra enseña que Él como sumo sacerdote debía presentarse sin ningún defecto y sin mancha para morir por nosotros. Y utilizó como el mejor ejemplo. El Señor incluso lo pone de ejemplo a su Hijo. Y nosotros también tomamos esta referencia de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo para imitarle. Pues a pesar de que fue tentado en todo, en Él nunca se halló pecado, mis hermanos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, sin ningún pecado. Y Él fue tentado como semejante también a nosotros, pero sin pecado. Cuando el versículo dice que Cristo fue tentado en todo, quiere decir que fue tentado incluso con cosas con las que usted y yo hemos sido tentados, con la diferencia que Él nunca cayó en pecado. Y el Señor Todopoderoso en esta mañana nos habla que así como nuestro Señor Jesucristo se mantuvo viviendo una vida libre de contaminación, así también nosotros pongamos la mirada en Él y mantengamos una vida de pureza. Ahora yo quisiera analizar algunos aspectos importantes que tienen relación con la pureza. Y es que debemos dejar claro que la pureza no fluye en la vida de una persona como un acto mágico. O porque de pronto usted le diga al Señor, Señor, hazme puro. Hay muchas personas que oran a Dios y le dicen, Señor, hazme puro. Sin embargo, caen en una frustración cuando no tienen la victoria sobre el pecado, mis hermanos. Es posible que en este momento o en los próximos minutos u horas o días hayan personas que al escuchar esta enseñanza se encuentren con una vida de batallas, pero que han sufrido muchas derrotas y fracasos. Pero bueno, la idea en esta mañana, mis hermanos, es que nosotros analicemos qué debemos tener en cuenta para vivir una vida de pureza. Y cuando yo estaba analizando o estudiando la palabra para preparar este tema y darlo a la iglesia, que me parece muy importante, una de las cosas en las que yo pensaba que debemos tener en cuenta para una vida de pureza, lo primero es que cada uno obra conforme a su propio deseo. Cada persona obra conforme a su propio deseo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que cuando caen en pecado le echan la responsabilidad al diablo.
Y esto es algo peligroso, porque con esta excusa lo que estás tratando es de liberarte de toda responsabilidad y no reconocer tu condición de pecado. No podemos nosotros decir, no, lo que pasa es que yo caí en pecado porque el diablo se me metió, el diablo me empujó para que yo pecara. Sin embargo, me gustaría una vez más analizar lo que ya en algunas otras ocasiones hemos leído en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo es que el ser humano peca? Bueno, la Biblia dice en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago, al hablarle a la iglesia, dice que cada uno es tentado cuando es seducido por su propio deseo, cuando es seducido por su propia concupiscencia. Cuando una persona peca, es porque quiso hacerlo, mas no porque alguien lo haya obligado. Y si aún el diablo te tienta, finalmente es la persona la que va a decidir acceder a esta tentación, por consiguiente a esa decisión de pecar. Ahora bien, hay unas artimañas que utiliza Satanás. Y la artimaña que utiliza Satanás siempre va a estar fundamentada en la mentira. Y los argumentos que te presenta para que caigas en la tentación. Sin embargo, una vez más lo digo, que a pesar de que él es el engañador, porque eso es un adjetivo con el cual se le conoce al diablo. Él es el engañador y padre de mentira. Él es el padre de mentira y siempre Satanás se va a presentar de la manera más sutil para que las personas caigan en el lazo de la mentira. Por eso es que a la luz de la palabra nosotros debemos analizar y, como dice también la escritura, no ignoramos sus maquinaciones. Las artimañas entonces de Satanás, la número 1, es la mentira. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 4. Yo le invito a que vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 4 y analizamos la condición en ese momento que sucedió en el huerto del Edén. En Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fíjense ustedes, el enemigo se presenta con una mentira. Era algo totalmente contrario a lo que Dios había dicho, porque Dios le había dicho al varón que el día que comiere de ese árbol moriría. Pero la serpiente le dijo, en este caso Satanás, que utilizó a un animal, y Satanás le dice a la mujer, no vas a morir. No, eso no es así, sino que vas a ser semejante a Dios. Entonces no moriréis. Si bien es cierto, Satanás se presenta con una artimaña, al final quien accede a ese pecado es Adán y Eva. ¿Quién tomó la decisión entonces de pecar? ¿Quién tomó la decisión de comer del fruto? ¿Será que Satanás le puso el fruto en la boca a Eva o a Adán? No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Simplemente la palabra de Dios dice que Eva comió, vio que era un árbol codiciable, y dice la Biblia, y que era agradable a los ojos. O sea, que a ella le gustó. Además de eso dice de que ella comió y también le dio a su marido. Aquí nosotros entendemos que lo anterior demuestra que en ningún momento Satanás forzó a Eva a que pecara o que comiera del fruto,
sino que ella por voluntad propia comió de ese fruto y le dio a su marido también. Ahora bien, mis hermanos, analicemos lo siguiente. La pureza no se pierde de un día para otro. No es usual que una persona se enfríe de un día para otro, sino que es posible que algo venga minando desde su vida, y todo porque la persona le ha dado cabida a eso con lo que está luchando. Pablo dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué Pablo siempre le hacía énfasis a Timoteo de estas cosas? Bueno, cuando Pablo se dirige a Timoteo, Timoteo todavía era un joven. Y él dice que nadie debe tener en poco su juventud por el hecho de que guarde estas cosas. Porque hay una concepción muy errada de lo que muchos piensan de que es ser joven. Y muchas personas asocian juventud con ese desorden, o si yo soy joven, entonces yo tengo que vivir la vida y aprovechar la vida pecando, porque eso es una etapa. O sea, asocian la juventud con el pecado, que no está mal que si tú eres joven, tú hagas lo que quieras hacer. Algunos creen que deberíamos buscar de Dios cuando seamos adultos. O sea, que hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo no busco de Dios porque yo todavía estoy muy joven. Cuando ya yo tenga la edad de mi padre, buscaré de Dios. Cuando realmente el Señor está dispuesto a bendecirnos a todos, mis hermanos. Bueno, aquí me llama la atención también que en este versículo de 1 de Timoteo 4:12, Pablo le exhorta al joven Timoteo a que sea ejemplo en varias cosas. Mire, hermano, en palabra, o sea, en palabra quiere decir en que estudie la palabra. En conducta, buen comportamiento, ¿verdad? En amor, no buscando su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. En espíritu, que sea una persona de buen testimonio. En fe, perseverancia con la mirada puesta en Dios. Y en pureza, en santidad en medio de la intimidad. Porque es que verdaderamente la pureza se ve verdaderamente cuando tú estás solo en algún lugar, o de pronto estás en una parte donde nadie te está viendo, o incluso cuando estás con alguien, pero qué es lo que estás pensando en tu mente. Y ojalá y en este espacio hayan conectados también jóvenes. Si usted es papá, si usted es mamá, invita a sus jóvenes también, a sus hijos, para que escuchen la prédica, porque es que todas las enseñanzas que nosotros damos a diario o todos los domingos es para todos, mis hermanos. Eso incluye a los niños también y a los jóvenes. Ahora, Dios está dispuesto a bendecirnos a todos. El evangelio no es solo para los niños, no es solo para los adultos, o no es solo para los jóvenes, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, o sea, todo aquel que crea en Él, esto involucra a todos. De hecho, la Biblia dice en Mateo 19:14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. A los jóvenes también el Señor le habla en Eclesiastés 12:1 y les dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales, o los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Quiero dirigirme a todos, en especial a los jóvenes que tienen una edad en donde el pecado acecha mucho a la juventud. Y voy a meditar en un ejemplo que nos presenta Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Si tú tienes una Biblia en casa, puedes abrir por favor en Proverbios capítulo 7 y vamos a escudriñar este pasaje para que usted vea qué te habla el Señor aquí. Este pasaje tiene por título en algunas Biblias las artimañas de la ramera. Las artimañas de la ramera. Mire, mis hermanos, se lo voy a leer lo que el Señor nos dice. Proverbios 7 dice, Hijo mío, guarda mis razones
y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Imagínense. Entonces aquí el autor del libro de Proverbios, uno de los autores del libro de Proverbios fue Salomón, ¿verdad? Salomón fue uno de los autores del libro de Proverbios, y pues yo digo uno de los autores porque él escribió algunos capítulos del libro de Proverbios. Por lo menos los primeros 9 capítulos fueron escritos por Salomón, y Proverbios es un libro que nos presenta unas temáticas donde habla acerca de la relación del hombre con Dios. También nos habla acerca de la relación del hombre consigo mismo y de la relación del hombre con otros. Y en este capítulo vemos la condición o como una simulación, ¿verdad?, que consideraba Salomón de un personaje que iba por la calle. Era un joven, aquí están hablando de un joven que iba por la calle, y en el versículo 7 Salomón describe a ese joven como un joven falto de entendimiento. O sea, un joven que no medita la palabra de Dios, que no obedece los mandamientos de Dios. Y mire lo que describe, versículo 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, y en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Imagínense que esta mujer se apresura a encontrar a este muchacho, a este joven. Y no fue que él no la había visto, porque de hecho la Biblia dice en el versículo 8 de que él iba a la casa de ella, o sea que él se disponía a ir a su casa. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que ella le sale al encuentro, y en el versículo 14 dice ella: sacrificios de paz había prometido, y mira que eso fue lo que hice. O sea que de hecho también se presenta como una mujer religiosa, y según la ley de las ofrendas de paz que está en Levítico capítulo 7, la carne que quedaba después del sacrificio se debía comer antes del final del día. Ella aparenta ser muy religiosa al hacer la invitación de que el hombre entre con ella, porque ella había hecho su ofrenda y llevaba a casa la carne que se tenía que comer. Una mujer que incluso aparentaba conocer de Dios y ser temerosa de Dios, porque hasta eso puede pasar, que tenga una vida de apariencia. Entonces el versículo 15 dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He perfumado mi cámara quiere decir mi habitación, con mirra, aloes y canela, o sea, con aromática, con especies, con perfume, ¿verdad? Y le dice en el versículo 18, ahí le tira el lance a este muchacho, y le dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. ¿Cómo es posible que esa muchacha se le insinúe a este muchacho y le dice: alegrémonos en amores, embriaguémonos de amores? Y ¿sabe qué? Aquí quien está hablando es una mujer que tiene esposo, porque ella era casada. Porque eso lo sé, porque en el versículo 19 dice: porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje.
la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Entonces dice la Biblia en el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Esta es una simulación, ¿cómo se puede decir? Es como un drama de seducción, donde se está poniendo como ejemplo una situación para que los hijos de Dios no caigan en este error. La palabra del Señor enseña que esta mujer, incluso en el versículo 16 dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Imagínense, esto era como un lino fino, que era señal de riqueza. O sea, que era una mujer que tenía incluso cosas materiales que ofrecerle a este joven. Seguramente también tenía algún tipo de experiencia, ya era casada. Y también la Biblia lo describe como que no fuera la primera vez que ella hacía esto. También la Biblia enseña, y yo meditando este capítulo 7, y veo que desde el versículo 1 al versículo 4, Dios nos da un consejo poderoso a través de estos proverbios, porque dice, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Un excelente consejo que el Señor está dando. Pero en el versículo 5 nos muestra para qué nos va a servir este consejo. Y dice, para que te guarden de la mujer ajena. Y este capítulo 7 del libro de Proverbios tiene relación con el capítulo 5. Porque el capítulo 5, si usted analiza desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y yo quiero decirle una cosa, mis hermanos, ¿usted sabe quién fue Salomón? Salomón fue un rey que tuvo Israel. Y Salomón tuvo una vida sexual muy promiscua. Y yo me imagino que al final de sus días, él se tuvo que haber arrepentido de muchos malas decisiones que tomó o de errores que tomó. Y dice la Biblia que Salomón escribe estos proverbios y me imagino que también lo hace con el fin de que las personas no caigan en algunos errores que él cometió. Y en Proverbios capítulo 5 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. No te acerques a la puerta de su casa. Es una condición que el Señor está poniendo aquí, ¿verdad? Es un consejo donde hay como mucha radicalidad. No es un tema que se trate de que el varón que haga esto sea un cobarde, no. De hecho, la Biblia nos habla de abstinencia con el fin de agradar a aquella persona que amamos. Y fíjense que en Proverbios capítulo 7, que fue el capítulo inicial de este ejemplo, ¿cómo es la condición o la característica de este varón que cae en los lazos de la mujer extraña? Una persona falta de entendimiento.
Una persona que no se deleita en los mandamientos de Dios. Una persona que definitivamente le encantan los placeres de este mundo y no presta atención a las cosas de Dios. Dice la Biblia que a todos los que se unen en matrimonio, dice la Biblia, al que haya esposa, haya una gran bendición, haya la benevolencia, ¿verdad? Es una bendición una persona que haya esposa, y que ojalá y cada día cuando los matrimonios se establezcan en el temor de Dios. También dice la Biblia que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La palabra nos muestra también aquí, en este libro de Proverbios, en el capítulo 7, una situación de adulterio, porque entre otras cosas, esta era una mujer casada que aprovechaba el momento que su esposo se iba para estar con otro hombre. Y la palabra del Señor dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Así que es importante también, mis hermanos, que cada persona analice su condición delante del Señor. No se trata en esta mañana de juzgar a nadie, tampoco voy a suavizar el evangelio como ministro, pero lo que sí le puedo decir, mis hermanos, es que el consejo que el Señor te da en esta mañana es para que tú halles la bendición y para que tú estés en una condición de paz con Dios y paz también con los demás. Ahora, yo quiero decirles una cosa. La Biblia también enseña en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio. O sea que el matrimonio debe ser honroso, y también habla de las relaciones sexuales, porque la Biblia habla y el lecho sin mancilla. ¿Usted sabe qué significa la palabra mancilla? El lecho sin mancilla, la palabra mancilla es sinónimo de deshonra, es sinónimo de engaño. Por eso es que el autor dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea que esa persona con la cual tú tienes relaciones sexuales, con la cual tú estás con tu esposa, tiene que ser únicamente para ti y tú únicamente para ella. No debería, ¿verdad? Entonces, si hay una condición en tu vida en la cual en este momento tú estás saliendo con una persona que es casada, entonces tienes que desligarte de esa persona y solamente estar con la persona que Dios te permitió, con la que tú compartes. O si hay un caso también en donde tú estás consintiendo vivir con una persona que no es tu esposa, entonces por favor no seas piedra de tropiezo para un hogar, para esa persona, ¿verdad? Eso es lo que también es importante que tengamos en cuenta, mis hermanos. Ahora bien, aquí en Proverbios capítulo 7 también nos da unos consejos prácticos en cuanto a la sexualidad. Hay unos consejos prácticos en cuanto a la sexualidad, porque la palabra del Señor también nos enseña, ¿verdad? Que la mujer, esta mujer que se presenta, con esto no quiero estigmatizar a la mujer, no, porque es que el caso también puede suceder a lo contrario. Hay hombres que son, como dice aquí este adjetivo de la salamería, ¿verdad? Esta mujer era salamera, pero hay hombres que también son salameros, tienen mucha salamería y hablan mucho, que ¡pum!, la mujer también cae en el lazo de esos dichos que tiene ese hombre. Pero la palabra del Señor nos enseña que es necesario, como dice la Biblia, sea bendito tu manantial y en la mujer de tu juventud recréate siempre. Eso está aquí en el libro de Proverbios capítulo 5, en el versículo 18. Es más, ahí mismo en Proverbios capítulo 5, en el versículo 15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, ¿verdad? Entonces hay un comentario que dice que se usa la ilustración del agua y se contrasta el gozo de un matrimonio fiel con la calamidad de la infidelidad. Porque es que cuando hay infidelidad no solamente se afectan el matrimonio, sino que también se pueden afectar los hijos. Incluso se pueden afectar las personas que están a tu alrededor.
la familia del esposo, la familia de la esposa. Y esto también, estos versículos, por ejemplo, el versículo 16, ustedes saben que la palabra de Dios utiliza muchas ilustraciones, muchas metáforas, mucha símil, comparación. Y en el versículo 16 dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y el resultado de un pecado tan indiscriminado es llamado corrientes de aguas por las plazas. El comentario dice una gráfica descripción de los ilegítimos casos de fornicación que se dan a aquellas personas que se deleitan con personas que no son sus cónyuges. Y el Señor por eso dice, sea bendito tu manantial, versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, con la mujer que Dios te dio. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No tienes nada que buscar en los brazos de una persona que no sea tu esposa. Esto, mis hermanos, lleva a que las personas analicen su caminar y su condición con Cristo Jesús y también reconsideren qué es lo que están haciendo en el hogar. El mejor consejo para vivir una vida de pureza es aferrarse a la palabra y cumplirla, porque Proverbios capítulo 7 verso 2 lo dice, guarda mis mandamientos y vivirás. El que no se deleita en los mandamientos de Dios anda en muerte espiritual. Otro aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta para una vida de pureza lo podemos encontrar en Mateo 26:41, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que la oración me va a fortalecer para que yo no entre en tentación. Ahora, otro consejo que el Señor nos da, tengamos cuidado de nosotros mismos, así como Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16, ten cuidado de ti mismo, mis hermanos, porque es que nosotros somos carne, somos seres humanos, y la palabra de Dios dice que incluso tenemos que batallar contra nuestras propias pasiones, contra nuestros propios deseos. Ahora bien, es necesario también derribar argumentos que quieren apoderarse de nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hay personas que tienen unos pensamientos tan arraigados que tratan de justificar su conducta, pero que se salen de los principios de la palabra, mis hermanos. Yo no sé si usted se acuerda cuando estaba estudiando el bachillerato que hay una corriente filosófica que se llama el relativismo. Y el relativismo es una corriente que te enseña a que lo que es malo ya no es tan malo. Y lo que es rojo ya no es tan rojo, sino blanco o dependiendo de cómo tú lo veas. Eso es algo respetable y ya, y punto. Y la gente puede decir, no, pero es que lo que pasa es que para mí ese no es rojo, para mí es blanco, porque es dependiendo de cómo yo lo quiera ver. Y punto. O sea, hay personas que son insensibles ante el pecado. Y cuando una persona cae tan bajo, se vuelve tan insensible al pecado. Y por eso yo estaba analizando un versículo que está en Jeremías. ¿Cómo es que se dice cuando la persona es rebelde y rebelde? Cuando las personas se vuelven tan intransigentes con el mismo Dios. Con el mismo Dios. Y en Jeremías capítulo 6, cuando el Señor reprendía a su pueblo, en el versículo 7 les dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y así como el Señor le decía a su pueblo, a Jerusalén, nos dice, corríjanse, corrígete de todas aquellas cosas que tú sabes que están malas, de aquellas cosas que haces en secreto.
en el versículo 13 al 15 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Yo me imagino que el mismo Dios tenía tanta rabia cuando hablaba estas cosas, que aún dentro de las personas que servían en el tabernáculo había pecado. Y no solamente eso, sino que se deleitaban en eso y no se arrepentían. Usted ha pecado, yo he pecado, pero aquí la diferencia radica en que el creyente va a luchar contra ese pecado y va siempre a venir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, ayúdame, perdóname, y se va a apartar de ese pecado. Y yo quiero decirles algo, por eso es que también dirijo la enseñanza a los niños y a los jóvenes, porque yo también tuve 8 años, tuve 9 años y 10 años, y cuando yo iba a la iglesia, a mí mi mamá no me obligaba, ni mi papá tampoco, sino que yo iba porque a mí me nacía ir. Y desde mi niñez tuve ataques en relación a lo doctrinal. Recuerdo que cuando estábamos en el colegio, en la primaria, todos los niños hicieron la primera comunión. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo así hacer la primera comunión? Si ya yo hice la primera comunión cuando te acepté a ti, en esa inocencia de niño, ya para mí era claro que si ya yo hice la primera comunión con el Señor, al conocerlo a Él y al tenerlo en mi corazón, no había necesidad de un acto religioso. Y recuerdo todo lo que me criticaron las profesoras, los estudiantes, la burla. Y me pongo a pensar: oye, ¿cómo es posible que ese niño se mantenía así? Y simplemente yo respondía: no, porque es que ya yo hice mi primera comunión con el Señor, ¿verdad? Y entonces me decían: ¿pero qué tú estás loco? Y yo les decía: bueno, mi manicomio está en el reino de los cielos. Así de manera irónica, pero yo pienso que aunque eran expresiones que en el momento no las premeditaba, sino que era algo que permitía a Dios que yo lo dijera. Y fíjense, hermano, y una vez me acuerdo yo que hubo un muchacho en el bachillerato que me decía: agresor, y me dio una cachetada, ¿verdad? Entonces me pegó y me dijo: bueno, la Biblia dice que si te dan en la mejilla derecha tienes que poner la izquierda. Entonces yo no sé, bueno, en ese momento yo también le di una cachetada a él. Y yo le dije: sí, pero la Biblia dice en Mateo 11 que seamos mansos, pero no mensos. A mí me parece que tú confundiste la letra A con la letra E. Entonces, mi hermano, bueno, entre otras cosas, no había meditado que esa persona que me pegó y a la que yo le devolví la cachetada, que también fue una cachetada de enseñanza, porque ahora mismo es cristiano y es líder de una iglesia. Fíjate, entre otras cosas, no hemos hablado de ese tema, pero por ahí lo he saludado a veces, ¿verdad? Pero fíjense, mis hermanos, cada día, ojalá los niños que me escuchan, que tienen 8 años, 9 años, 10 años, yo también tuve esa edad, y a esa edad ya yo predicaba, y yo conocía muchas cosas. O sea, yo entendía la palabra a esa edad. De pronto no tenía la madurez que tengo ahora, pero es que ya yo sentía la necesidad de Dios, y es algo que el Señor ofrece para todos, niños, jóvenes y grandes. Por eso yo le digo a mis hijos: no tienes excusa por la edad que tengas, porque yo tuve tu edad y buscaba de Dios y oraba a tu edad. Ya, o sea, es que también es necesario, mis hermanos, como dice la Biblia. Hombre, si el Señor dice: deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, propicie el hecho de que sus hijos busquen de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la generación de los justos será bendita, porque ellos conocen de Dios. Ahora, otra cosa que quiero decirle, para que usted mantenga una vida de pureza, Primera de Pedro 2:11 habla acerca de la abstinencia. Dice que abstente de los deseos que batallan contra el alma. Y usted y yo sabemos cuáles son los deseos que batallan contra el alma. Usted y yo sabemos cuáles son aquellas cosas que nos acechan. El hombre natural le gusta cuando sabe que le cae bien a otra persona y que es el centro de atracción. Usted tiene que luchar contra eso también.
Hay personas que tienen tanta arrogancia en su corazón que miran con desprecio a otros, por ejemplo. Y usted tiene que entonces luchar, si en tu corazón hay eso, entonces usted tiene que luchar contra eso. Otra cosa, mis hermanos, otro consejo que el Señor nos da es huye del pecado. Huir del pecado no solamente implica orar, sino que te quites del lugar donde tú sabes que hay pecado. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si hay amistades que no te convienen, aléjate de esas amistades que no te convienen. Mire que ¿a dónde diriges tus pasos? ¿Hacia dónde diriges tus pasos, mis hermanos? Por lo menos los pasos de este joven iban hacia la casa de ella. ¿Por qué tienes que ir a la casa de una mujer si ya tú sabes que el esposo de esa mujer no está en casa y ella está sola? ¿Verdad? Entonces, ¿hacia dónde diriges tus pasos? El hombre de Dios, la mujer de Dios es prudente. Salmista David decía en Salmo 119, verso 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Eso quiere decir que si tú quieres guardar la palabra de Dios, tienes que abstenerte de aquellas cosas que pueden resultar en que tú caigas en pecado. Huye. A José le tocó huir de la esposa de Potifar. Siendo Potifar el amo de José, dice la Biblia que Potifar pone a José al cuidado de todo lo que había en su casa y confió en él porque José, un varón de Dios, era bendecido. Pero aquí hubo un problema y es que la esposa de Potifar, imagínense hermano, la esposa de Potifar le gustó José. Después de que todo iba bien, de que José estaba prosperando en la casa de Potifar, ella se le insinúa y le dice, duerme conmigo, que mira, tal. Y en un momento donde me imagino que estaban solos y que a lo mejor Potifar no estaba en casa, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que al parecer hubo un forcejeo porque José salió corriendo y ella se quedó con la prenda de vestir de José. Y José le decía, ¿cómo yo voy a traicionar a aquel que me ha dado de comer? ¿Cómo yo voy a traicionar a mi amo Potifar? José huyó. Y esa palabra huir implica a que tú tienes que dejar el lugar donde hay pecado. A que tú tienes que seleccionar muy bien cuáles son las amistades que más te convienen. Dice la palabra de Dios, de todo mal camino me contuve mis pies para guardar tu palabra. Entre las cosas que el Señor más abomina, está incluido los pies presurosos a hacer el mal. Por eso es necesario, mis hermanos, hacia dónde van nuestros pasos. Meditemos hacia dónde va nuestro caminar. Si tú eres una persona que has nacido de nuevo, eso quiere decir que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas es porque tú debes actuar como una nueva criatura y no como lo que eras antes. Entonces, ¿dónde está el testimonio del creyente? ¿Dónde está el sacrificio que Cristo hizo por ti? ¿Pisotearás la sangre de Cristo? El sacrificio que Él hizo por ti. Si implica que cierres tu cuenta de Facebook, ciérrala. El evangelio es radical. Si implica que no tengas teléfono inteligente, entonces no tengas teléfono inteligente y cómprate un cotoplito y ya. Si implica entonces que no tengas canales de televisión parabólica, sino que nada más tengas los 6 canales nacionales, entonces ten los 6 canales nacionales nada más. Si implica que debas dejar las amistades de aquellos que te incitan a lo malo, no los llames más, borra los contactos. Así de sencillo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que se considera amigo del mundo, entonces es enemigo de Dios. Si yo sé que hay una persona que siempre me invita a hacer cosas malas, que me invita incluso o
O cuando yo hacía lo malo, me apoyaba en eso. No, no te preocupes, tu esposa no te está viendo, tranquilo, ¿qué tal? No, entonces ya yo no puedo andar con esa persona. Por eso la Biblia dice, huye del pecado. La Biblia dice también en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú eres una persona que has nacido de nuevo y que has aprendido las buenas costumbres en la palabra de Dios, en las enseñanzas que estás escuchando, no vuelvas atrás. No retrocedas, mi hermano. No actúes al revés. Ya tenemos una vida derecha en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, otro último consejo, mis hermanos. No participen con los pecadores. Apártate de toda persona que te influencia para mal. Efesios 5:7 dice, no seáis partícipes con ellos. Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado. ¿Por qué tienes que estar tú en una conversación donde están hablando de pornografía? ¿Por qué tienes que estar tú en una conversación donde están hablando mal de otra persona? ¿Por qué tienes que estar leyendo libros que no te incitan a tu edificación espiritual? Ay, pero es que el hermano Roy sí es extremista. No, hermano, tenemos que ser radicales. El evangelio consiste en vivir una vida de santidad y los mandamientos de Dios no son gravosos. El que ama a Dios se va a deleitar en sus mandamientos. No va a ser difícil cumplir los mandamientos de Dios, sino al contrario, se va a deleitar en sus mandamientos. Se va a deleitar cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Y es que tenemos la naturaleza del Señor. Él ha derramado su Santo Espíritu en nosotros. ¿Usted sabe qué significa que tengamos el Espíritu Santo? Significa que ahora tenemos la virtud de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué haces tú chateando con una persona que te está hablando de chisme? ¿Qué haces tú chateando con una persona que te está incitando al ocultismo? Por ejemplo, alguien me decía, ay hermano, lo que pasa es que no sé, me ha causado curiosidad esto y ahora ¿usted qué dice, hermano? No, es que esas son cosas que ni siquiera se preguntan porque ya están escritas en la Biblia, que tenemos que desechar toda inmundicia, ¿verdad, mis hermanos? Aquí yo no les estoy prohibiendo nada a nadie, no es que no soy yo, es el Señor quien te da como consejo, abstente. Una vez una persona me decía, uy no, Roger, es que imagínate, el diablo sí es malo. Y entonces el diablo hizo de que yo, mejor dicho, estuviera con esa muchacha. Y yo, el diablo, ahora es el diablo. Ahora es el diablo no fuiste tú que tenías esa concupiscencia en tu corazón y eso dio a luz el pecado y lo concebiste primero en tu corazón. Ya eso tú lo deseabas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, 1 Corintios 15:33, les recuerdo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aléjate de lo que no te conviene. Porque yo puedo decir, yo voy a orar, está bien, Señor, yo oro, pero entonces todavía estoy consintiendo en ver a esa persona que yo sé que no me conviene, ¿verdad? A los jóvenes, en las redes sociales, por ejemplo, ¿con quién chateas? ¿Con quién hablas? ¿Y por qué le inviertes tu tiempo hablando con personas que no te van a edificar? ¿Por qué hablas más con aquellas personas que no te van a traer edificación que con aquellas personas que son creyentes? Analicemos nuestro caminar en el Señor, porque el Señor, así como le dijo a Jerusalén, corrígete Jerusalén, corrígete iglesia, corríjanse mis hermanos, porque a la luz de los ojos de un pastor, pues es susceptible de engaño, de que usted pueda engañar al líder, al pastor, a tu esposa, a tu esposo, pero al Señor nadie lo engaña. Y por último, buscar las cosas no por nuestro propio beneficio solamente, sino para hacer sentir feliz a los demás, agradando al Señor primero que todo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a engañar. Si tú amas a tu prójimo, tú siempre vas a buscar el bien para tu prójimo.
Y si tú amas a Dios, siempre vas a hacer las cosas con el fin de agradarle a Él y no permitir que Él se sienta triste con tu conducta. Bueno, mis hermanos, le damos gracias al Señor porque esta es la enseñanza que Él me ha permitido traer en esta mañana. Yo espero que sea de mucho provecho para todos y porque estoy seguro que sí es de mucho beneficio, pero también espero de que no pasen por alto los consejos que el Señor nos ha dado con el fin de que nuestra vida espiritual sea mucho más madura, que podamos cada día exigirnos a nosotros mismos tener templanza, luchar contra los deseos de la carne y no frecuentar más los lugares que anteriormente nos impulsaban a pecar. Amén. Entonces, esa es la invitación que les hago en esta mañana. Gloria a Dios.